Ahí está grabado. Ok, vamos a comenzar con el tema 5 que corresponde a activos financieros. Seguimos viendo cuentas de activo de corto plazo, ¿verdad? Para el parcial anterior, vimos la cuenta de efectivo. Y dijimos que las cuentas de activo iban a venir de la más líquida a la menos líquida. La más líquida es el efectivo y la siguiente más líquida son los activos financieros de corto plazo o inversiones mantenidas para la venta. El activo financiero va a surgir cuando una empresa tiene un excedente de efectivo. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene el excedente de efectivo? No lo ocupa. Puede utilizarlo para otras cosas. Algo que se utiliza mucho son, digamos, la adquisición de acciones de otras compañías, el depositarlo en certificados de depósito a plazo o en algún título de deuda, bonos o algo similar que puedan negociar fácilmente. Entonces, si bien es cierto, yo ahorita tengo un sobrante de efectivo, pero no lo tengo para toda la vida. Yo ocupo ese efectivo en algún momento. Entonces, hoy me sobraba un monto que lo voy a utilizar para adquirir una inversión y en el futuro voy a vender la inversión porque ya ocupo ese dinero. Y las inversiones me van a generar un ingreso, pero un ingreso que no es de operación. El ingreso que me generan los activos financieros es un ingreso por intereses, porque le estoy prestando a mi dinero a alguien más prácticamente. O un ingreso por dividendos, porque estoy invirtiendo en una empresa. A nivel de normas financieras, las NIF tienen 4 normas específicas relacionadas con activos financieros. Recordemos que estaban las NIC que estaban antes del año 2000. En las NIC existe la NIC 32 y la NIC 39. La NIC 32 es de instrumentos financieros presentación y la NIC 39 instrumentos financieros reconocimiento y medición. La NIC 39 es con la que se registraban las inversiones antes, al inicio. Pero posterior a la crisis del 2010, bueno, 2009-2010, la crisis inmobiliaria, la estructura de control interno a nivel internacional se modificó. Se hicieron prácticas que fueran pues un poco más rigurosas al momento de hacer el registro de algunos instrumentos. Entonces surge la NIF 9, que es el documento que va a sustituir en algún momento a la NIF 39. Sin embargo, la NIF 9, pese a que es muy larga y es pues muy robusta, tiene un contenido bastante pesado, diría yo, es de las NIF más complejas que hay, está incompleta. Aún no ha abarcado todo lo que dice la NIC 39 y en el futuro se esperaría que la NIC 39 desaparezca y todos los instrumentos financieros se registren con base a la NIF 9. Y por otra parte tenemos la NIF 7 de instrumentos financieros, información a revelar, que, bueno, al igual que la NIC 32, pues son más de la presentación de estados financieros. Y entonces, estas NIF, específicamente la 9, nos va a hablar o nos va a dar unos conceptos que es importante que manejemos. Aquí, cuando hablamos de activo financiero, estamos hablando de inversiones. Estamos invirtiendo en otras empresas o estamos adquiriendo certificados de otras empresas y sea cual sea el caso, nos están dando un rendimiento por el dinero que nosotros proporcionamos. Tengo en el chat un comentario de Jesús. No estoy muy seguro qué es lo que quiso decir con lo de las acciones. No, bueno. En el caso de las activos. Ok.
Entonces vamos a tener estos conceptos principales, conceptos generales, como lo llamé aquí. Por un lado tenemos lo que es un inversionista. Y el inversionista va a ser la persona que tiene un sobrante de efectivo, la persona que va a ir a adquirir un título. Va a ir a adquirir un título y ojo, esto es tomar dinero de la empresa para ponerlo en una actividad que no es de la empresa. Si yo voy a adquirir acciones de otra empresa, eso no es a lo que se dedica al negocio, ¿verdad? Entonces, no sé si se recuerdan en la presentación de estados financieros que había una sección que se llamaba otros ingresos y ahí poníamos ingreso por intereses. Ese ingreso por intereses no surge de la nada. Ese ingreso por intereses surge, por ejemplo, de que yo compré acciones de otra empresa y por que esa empresa tenga, yo tenía esa inversión en esa empresa, voy a tener algún rendimiento, ingreso por intereses o ingreso por dividendos. Entonces, el inversionista es quien tiene el sobrante de efectivo y compra el título a otra empresa. ¿Cómo lo va a registrar? Como un activo de corto plazo que en el estado de situación financiera se va a llamar inversión en títulos negociables. Bueno, por lo menos el que vamos a ver aquí. Van a haber otros tipos que van a ver en contabilidad intermedia 2. Y tenemos el emisor, que es la empresa que hace el título, la empresa que vende acciones o la empresa que genera títulos de deuda. Aquí como tal también podría estar un banco, porque ustedes podrían tomar el dinero, ir a un banco y hacer algún ahorro a corto plazo, por el cual les van a vengar también un interés. Ese también puede ser un emisor. ¿Estamos claros con lo que es un inversionista y un emisor? ¿Tenemos dudas hasta aquí con alguna situación? No, profe, todo claro. Profe, eso es como la dinámica muy parecida a la que tienen los bonos, ¿verdad? Los bonos que emite el Estado. Exactamente. De hecho, ahí el Estado sería un emisor y uno sería inversionista. Uno puede comprar los bonos del Estado. Perfectamente. Claro, ese también es un título que podríamos clasificar acá. Sí, aquí vamos a tener como instrumento financiero cualquiera de estas posibilidades en las que yo pueda invertir mi dinero y del cual yo tenga ese retorno. Pero ojo, es una inversión externa, ¿verdad? No es un proyecto para fines internos, de que digamos me sobró el dinero y quiero hacer un proyecto de X cosa y entonces ahí pongo el dinero en ese proyecto. No, ese proyecto interno no es una inversión, ¿verdad? Estamos hablando de que es algo externo donde nos emiten un certificado que nos acredita como accionistas o que nos acredita como acreedores de esa empresa o algo similar del cual vamos a tener un rendimiento. Bien, entonces tenemos al inversionista y al emisor. Y también va a estar otro tema, que es el intermediario. No siempre yo como inversionista voy a poder comprarle directamente al emisor. No es como que las empresas directamente se dedican a vender acciones. Yo no visualizo a Florida Bebidas vendiendo las acciones de ellos, pero que ellos se dedican a vender otras cosas. Lo que va a hacer Florida Bebidas para que alguien adquiera sus acciones es dárselas o las tiene algún intermediario, que es en un puesto de bolsa más que todo, que ya las pone a la disposición de la gente. Entonces, el intermediario es aquel que va a mediar entre el emisor y el inversionista. Y aquí, producto de esto, vamos a tener dos tipos de mercado, un mercado primario y un mercado secundario. Vamos a hablar de mercado primario cuando quien vende las acciones es el emisor. Generalmente, cuando el emisor hace sus bonos o hace sus acciones, las vende o las pone a disposición en una única transacción. Y posteriormente, cualquier otra transacción que ya ahora no sea el emisor, es una reventa, ¿verdad? Yo compré las acciones de Florida Bebidas, pero ahora ya ocupo venderlas porque ocupo ese efectivo. Hablamos de un mercado secundario.
Es una venta que no es hecha por el mismo emisor, sino por alguien que tiene el título, ocupa venderlo, y entonces eso se le va a llamar mercado secundario. Ahora, cuando no participa directamente el emisor, y en el mercado primario es donde va a participar el emisor. Y como ustedes están notando, hay un juego muy importante que es comprar y vender las acciones o comprar y vender los bonos. No es algo que, por lo menos lo que estamos viendo en este curso, que son inversiones de corto plazo, algo que yo me voy a dejar para toda la vida, porque la idea de la empresa no es dejarse esa inversión, sino invertirla o sacarle algún rendimiento a un excedente que yo tengo por un tiempo. Pero cuando dejó de tener ese excedente y ahora ocupa el dinero, se va a deshacer de la inversión. Entonces aquí va a haber dos elementos, uno que es el valor nominal y el otro que es el valor razonable de ese instrumento financiero. ¿Qué es el valor nominal del instrumento? El valor nominal del instrumento es el que dice el título como tal. Yo fui y compré una acción y la acción decía que vale, no sé, $100. Eso lo dice el cartoncito, pero el valor razonable es otra cosa, es lo que dice el mercado. El mercado constantemente está cambiando y el mercado está en relación a lo que los compradores consideran que vale esa acción. La acción puede decir en el titulito que vale 100, pero en el mercado puede valer más o puede valer menos. Puede ser que en el mercado esa acción la gente no la quiere comprar por más de $95 porque no tiene los rendimientos adecuados. O puede ser que por el contrario, en el mercado tiene tan buenos rendimientos que la quieren comprar a 115. El valor razonable es lo que vale la acción en el mercado, por lo que se está transando. Y el valor nominal es lo que dice el título propiamente, ¿verdad? Por lo que se emitió. Valor nominal por lo que se emite y valor razonable lo que cuesta en el mercado. Y la diferencia entre el valor nominal y el valor razonable, como pudieron ver, puede ser que sea mayor o menor, lo que significa que podrían tener una ganancia o una pérdida. Tengo por aquí la consulta de Jesús. Adelante. Profe, entonces influye mucho la oferta y la demanda en ese valor razonable, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Correcto, ahí va a depender de eso exactamente. Entre más quieran la acción, más valor tiene. Y entre menos quieran la acción, esta va a perder valor. Entonces, por supuesto, hay un elemento de oferta y demanda que es muy importante. Aquí lo que un inversionista quisiera es tener el mayor rendimiento posible. Pero si hay otro instrumento que da un mejor rendimiento que el que nosotros estamos ofreciendo, van a querer el otro instrumento en lugar del nuestro. Entonces por ahí va a ir mucho la fluctuación del precio en el mercado. Sin embargo, todo esto es un poco más de un tema financiero, ¿verdad? No tanto contable. Esto ustedes lo van a ver más en los cursos de bolsa de valores, por lo menos los compañeros de dirección de empresas. Donde ya iban a ver un poco más el juego de la determinación del valor razonable. Y para fines de este curso, nada más los vamos a dar, pero posiblemente ya ustedes van a aprender cómo calcular. Ok, sí, tengo. Okay. Bien, estamos hasta aquí. No sé si hay alguna otra consulta o algún otro comentario. Bien, la NIF 9 nos dice que los títulos se van a clasificar en 3 tipos. Títulos a costo amortizado, instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral e instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Nosotros los que vamos a hacer específicamente son los del punto 3,
instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Pero vamos a hablar de estos otros. Los instrumentos, creo que no es tan... Ah, bueno, sí. Bueno, voy a ir viendo los otros elementos. Entonces, cada uno de estos, estas tres clasificaciones nos las da la norma y van a depender del flujo efectivo que nos puede generar o de la intención que yo tengo. Entonces, aquí mucho va a jugar si yo me voy a dejar el título en forma permanente o no, ¿verdad? Yo reitero, lo que estamos viendo en este curso son instrumentos financieros de corto plazo. Entonces, son instrumentos que yo tengo para comprar y vender en tiempos cortos. Pero si mi intención, por algún motivo, es dejármelo hasta que la inversión venza, estamos hablando de instrumentos a costo amortizado. Es decir, no me interesa negociar con el instrumento, sino que nada más pues invertí en él y voy a esperar hasta que venza para dejarme todos los rendimientos. Y los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el otro resultado tienen una naturaleza similar, lo único es que en lugar de clasificarlos en la sección que ya hemos visto de otros ingresos y gastos, hay otra sección más que ustedes verán más adelante en otro de los cursos, que es el otro resultado integral. Y el otro resultado integral son actividades fuera del, digamos, del flujo normal de operación del negocio, del cual la empresa está obteniendo ganancias y que para eso tiene el instrumento precisamente, para obtener esas ganancias, que es diferente al instrumento financiero a valor razonable, porque yo en el normal, a valor razonable, con cambios en resultados, lo que quiero es hacer esa negociación al final, ¿verdad? De comprarlo cuando tengo el excedente y venderlo cuando tengo el faltante. En instrumento financiero de valor razonable con cambios en el otro resultado, lo que yo quiero es invertir en la otra empresa y tener esos rendimientos, y es como una actividad por fuera de mi empresa. No estoy buscando posteriormente tener esa recuperación del efectivo en el corto plazo. No la ocupo, ¿verdad? Realmente. Me sobró el dinero tanto que puedo tener esa inversión ahí perfectamente. Lo mismo sucede con el instrumento a costo amortizado. Son instrumentos que me voy a dejar por un largo periodo de tiempo. Ahí lo que va a jugar es el tiempo. De hecho, aquí lo vemos en el instrumento a costo amortizado. El factor más importante es que es una inversión a largo plazo. Y yo les decía al inicio, vamos a ver la más líquida, corto plazo. Pero el instrumento a costo amortizado es a largo plazo y yo tengo un flujo efectivo contractual todos los periodos que va a ser el principal e intereses. Lo que me van a dar en un instrumento a costo amortizado, aquí por fuerza tiene que ser, por ejemplo, un bono. Me van a pagar los intereses de la inversión y cuando esta venza me van a pagar lo que dice el bono como tal, que fue la inversión. En el caso de los instrumentos a valor razonable, no hay ese precio asegurado. Por el contrario, son instrumentos que tienen una mayor volatilidad. Estamos hablando de que hay acciones y entonces al haber acciones, no es que hay un precio asegurado, sino que es el precio del mercado al final al que me van a pagar. El instrumento de valor razonable, a su vez, la norma nos dice que se puede clasificar en tres tipos: cambios en resultados, cambios en el otro resultado integral y coberturas. Cambios en resultados, ¿verdad? Nuevamente, cuando el interés se puede clasificar como otros ingresos, otros gastos, dependiendo si yo soy el inversor o el emisor. En cambios en el otro resultado integral es cuando me la voy a dejar la inversión y vamos a clasificarla entonces como otra actividad en la que la empresa está participando y voy a meter ese ingreso o ese gasto en una sección de otro resultado integral.
Y las coberturas, que esto también es un tema que van a ver en finanzas. Lo que pasa es que como las normas han cambiado tanto, pues se meten mucho en el tema financiero. Pero las coberturas, cuando vimos en la empresa comercial el tema de, por ejemplo, un contrato en el que no se hace la entrega inmediata de un producto en la vida real, ese contrato tiene elementos variables, por ejemplo, el precio, o por ejemplo, si se hizo en una moneda extranjera, el tipo de cambio. Es decir, hay ciertos elementos variables y la cobertura lo que busca es eliminar esa variabilidad. La cobertura lo que busca es que yo hoy, que estoy haciendo el contrato con una persona, fije unas condiciones que se van a aplicar para el futuro. Entonces, en el futuro no es que me van a cambiar el precio, sino que con la cobertura, si se logró hacer, me van a mantener un precio que yo fijé, que pacté hoy, pero en el futuro no necesariamente era ese precio. Ahí mucho juega un riesgo el que el precio baje o suba, ¿verdad? Porque al final podría haber un beneficio que yo no aprovecho por tener la cobertura, pero al final sí hay un beneficio implícito. Es decir, yo aseguré hoy un precio para una transacción y me eliminé el riesgo de su variabilidad, lo cual es bueno, porque ya ahora tengo un flujo constante, pero se elimina la posibilidad que si el precio hubiese sido más favorable para mí, haber tenido esa ganancia. Lo que me va a ayudar, si en caso de que tuviera una pérdida, a no tenerla. Bien, ¿hay dudas hasta acá? Todos estos que hemos visto hasta aquí son conceptos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo se aplica a nivel contable. Ok, aquí ya es donde vamos a ver cómo se hace a nivel contable. ¿Qué es lo que va a pasar con el instrumento financiero? Entendiendo el instrumento financiero como cualquier contrato entre las partes, ¿verdad? Una acción, un bono, un certificado de depósito a plazo, una inversión como tal. Bueno, por una parte, la inversión, lo que define que sea un instrumento financiero, es que una persona, que es la que tiene el excedente de efectivo, vaya a registrar un activo financiero. Si esa parte, al momento de entregar su dinero, eso lo puede registrar como un activo financiero, ya sea de corto o de largo plazo, y paralelamente quien recibió el dinero lo registra como un pasivo financiero, es decir, como la obligación de pagarle al que le dio el dinero, o como un patrimonio, estamos hablando de un instrumento financiero. Y ese es el motivo por el que, por ejemplo, cuando yo voy a pedir un préstamo a un banco, no es un instrumento financiero, es un instrumento de deuda, ¿verdad? Lo habíamos clasificado previamente en los ejercicios que hemos visto hasta aquí como documentos por pagar cuando yo voy a pedir un préstamo. Y es por eso, porque no cumple esa misma característica, ¿verdad? No es como que el banco esté invirtiendo en nosotros, sino que el banco nos está prestando dinero. Aquí es diferente, ¿verdad? Aquí yo estoy invirtiendo en alguien al que le estoy dando dinero, pero es un tanto diferente la figura, ¿verdad? Aquí estoy dando el dinero, pero en función de inversión y no de préstamo. Entonces, tener mucho cuidado que a veces se confunden, de acuerdo a lo que vemos, de no registrarlo cuando vemos al emisor como una deuda por préstamo, sino una deuda por inversión. Pero entonces el instrumento financiero nos va a dar parte a eso, que nosotros como inversionistas nos van a dar o podemos registrar un activo financiero, que es el que nos va a dar derecho sobre el dinero que dimos y sobre los rendimientos del mismo, y la otra parte va a registrar un pasivo
lo va a registrar como una obligación y nos va a pagar ese rendimiento posteriormente. Y van a haber dos títulos. Esto está pues muy reducido, ¿verdad? Son los dos títulos que vamos a ver aquí. Hay otro tipo de instrumentos, pero los dos títulos que vamos a ver son títulos de deuda. Y en títulos de deuda vamos a tener bonos y títulos de participación. Títulos de participación vamos a tener dos: acciones comunes y acciones preferentes. En el caso de los títulos de deuda, ellos nos dan un rendimiento de ingreso por intereses. Y en el caso de los títulos de participación, ellos nos dan un rendimiento de ingreso por dividendos. Básicamente son esos tres títulos que vamos a tener. Y en el caso de Costa Rica, esto es un caso muy particular, ¿verdad? No se va a hacer así en todas partes del mundo. Vamos a hablar que en el caso de los títulos de deuda y bueno, también de las acciones preferentes, aquí tengo que hacer la modificación, voy a tener un rendimiento bruto y un rendimiento neto. Voy a hablar, digamos, del caso de un bono. El rendimiento bruto es el interés que me paga la empresa como tal. Digamos que yo tuviera derecho a un 20% de interés sobre lo que yo estoy invirtiendo. Aquí estamos hablando de un rendimiento bruto. Pero las modificaciones más recientes en leyes tributarias ha hecho que haya un 15% de rentas de capital, que es una retención, un impuesto que tenemos que retenerle a ese rendimiento y que va directamente a las arcas del Estado. Entonces, el emisor va a pagar un 20%, pero yo como inversionista no voy a recibir el 20%, sino que voy a recibir el 20% menos el 15%. Al final, por eso es que hablamos de que tengo un rendimiento bruto y un rendimiento neto, porque si bien es cierto, la empresa me está pagando el 20%, yo no lo estoy recibiendo completo. En este caso particular, por ejemplo, lo que al final voy a recibir es tan solo un 17%. ¿Cómo sale ese 17%? Quitándole la retención, de aquí ya no pude, la retención del 15%, que es un 20% por 100% menos 15%. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna consulta? Bien. Vamos a borrar esto aquí. Ahí está. Ahora sí, vamos con la parte interesante. Entonces, la parte teórica, la norma, la NIF 9, no la vamos a leer. Es una norma muy extensa, muy pesada. Pues si alguno tuviera el interés de leerla, creo que yo se las había subido a mediación virtual, pero para fines de la evaluación no se va a tomar en cuenta porque es verdaderamente complicada, pero sí la van a ver ya por cursos posteriores. Si tienen cursos posteriores, ahí tendrán que leerla. Aquí no la vamos a leer para, digamos, y que sea más comprensible el tema de activo financiero. A nivel de registros contables, cuando hablamos de las inversiones, vamos a tener, igual que como hemos visto en otros de los elementos, una adquisición inicial. Cuando yo adquiero por primera vez esa inversión, hago un asiento de compra. Aquí lo estamos llamando asiento de compra, como cuando vimos previamente compras. Lo único es que aquí lo vamos a poner en una cuenta que se llama inversión en títulos negociables.
La inversión en títulos negociables es el valor que tiene la inversión al momento de yo adquirirla. Pero recordemos que yo les decía que va a haber un emisor, un inversionista y un intermediario. Y lo más general es que yo no le compre la acción al emisor, sino a ese intermediario. Y ese intermediario se va a tener o va a querer ganarse algo por la transacción. Cuando yo compro esa inversión y tiene algún gasto por la transacción como tal, ese gasto de la transacción lo vamos a llamar gastos por comisión, que no es otra cosa que lo que me está cobrando es intermediario por, digamos, venderme la acción, comprársela a alguien y venderse al otro. Ese es el gasto de la comisión. Es lo que se va a ganar ese intermediario. No siempre se va a dar el gasto por comisión. Tengamos claro que a veces podría ser que este gasto no exista. Podría ser que la transacción como tal no tiene un gasto por comisión, pero puede ser que tenga alguna comisión. Entonces, el gasto por comisión es un gasto por realizar la transacción de adquirir el título negociable. También estamos bajo la lógica de que alguien compra la acción y la vende, ¿verdad? Estamos en un elemento pues, bastante variable donde alguien compra y otro vende a mucha velocidad, porque no nos lo vamos a dejar para toda la vida, sino que tal vez mi excedente era para 3 meses y al cuarto mes yo ocupo el efectivo. Hay inversiones que no pagan intereses todos los meses, sino que la inversión paga intereses cada 6 meses, por ejemplo. Y yo tenía mi excedente para 3 meses. Al mes cuarto la vendí y obtuve el efectivo que ocupaba nuevamente. Ese interés que se ganó el inversor original, se lo tenemos que reconocer. Se lo tenemos que dar a la persona que se lo ganó. Cuando ese tipo de situaciones sucede, hablamos de que hay un interés por cobrar. Misma situación puede suceder cuando hay un ingreso por dividendos. Si se hubiese declarado un dividendo y cuando yo la vendo o cuando me la venden, esa persona no ha logrado cobrar ese dividendo. Hay un dividendo por cobrar que le voy a reconocer al propietario anterior del título. Y por la adquisición de este activo, voy a hacer un pago en efectivo. También podría hacer cuenta por pagar aquí, pero lo más común es que yo tenía el excedente y voy a ir a comprar el título. Creo que hay una consulta en el chat, vamos a ver. Ok, no hay problema. Ok, bien. ¿Dudas con este asiento? Vean el asiento, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en la práctica, pero el asiento como tal tiene dos elementos que tienen que tener mucho cuidado. Si la transacción tiene o no comisión, entonces ahí tienen que leer bien lo que nos dicen para determinar si esa transacción tiene una comisión. Y por otra parte tiene el interés por cobrar, que también tengan mucho cuidado si la inversión tiene ese interés por cobrar. Eso tampoco va a venir ahí implícito, sino que hay que determinarlo de acuerdo a la periodicidad con la que se pagan los intereses y nosotros ir viendo si al momento de adquirirlo tiene o no ese acumulado. El siguiente asiento es el asiento del pago de intereses. Realmente es un asiento de pago de rendimientos. Periodo a periodo yo voy a recibir por esa inversión dinero adicional, que es
el pago del interés o del dividendo de esa inversión que yo hice. Y lo vamos a registrar en banco. Se supone que me lo tienen que pagar. Banco cuenta ingreso por intereses o ingreso por dividendos. Vean que es un asiento muy sencillo. Y regresándome al asiento de compra, recuerden que está la posibilidad de que cuando yo adquirí la inversión había un ingreso por cobrar, unos intereses por cobrar o un dividendo por cobrar que me lo tienen que pagar en algún momento. Lo más seguro es que si había un interés o un dividendo pendiente del propietario anterior, me lo paguen en la siguiente transacción, que sería esto. Entonces, el asiento de pago de intereses o dividendo generalmente es banco contra ingreso por intereses, ¿verdad? Estos dos. Y si había un interés acumulado o un dividendo acumulado, utilizamos este ingreso, intereses por cobrar o dividendos por cobrar, pero no siempre, ¿verdad? Este es solo bajo esas condiciones. En el caso de los títulos de corto plazo, como les decía, la idea es que ellos se van a regir por el valor de mercado. Y ese valor de mercado va a ir fluctuando. Yo hoy compré una acción que valía 100, ¿verdad? Según lo que les decía ahora. Y puede ser que posteriormente esa acción ya no vale 100, sino que vale 110 o que por el contrario, ahora vale 95. La norma nos solicita que todos los periodos que yo hago cierre contable, es decir, cada mes, ¿verdad? Con la periodicidad que lo haya definido la empresa, cada mes, cada 6 meses, cada año, ¿verdad? La periodicidad que la empresa determine para hacer cierres, yo voy a hacer una evaluación al precio de mercado. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tomar el precio porque tenía registrado mis títulos, lo voy a comparar con el del mercado y la diferencia la voy a reconocer en este asiento, que es inversión en títulos negociables contra una ganancia no realizada en títulos negociables. Se llama ganancia no realizada en títulos negociables porque lo único que estamos haciendo es comparando el precio que tenemos a nivel de libros con el precio que existe en el mercado. Y estamos registrando a nivel de libros la diferencia, los 10. Siempre vamos a tomar el último valor, es decir, yo lo compré a 100, lo evalué a 110 al cierre. Al siguiente mes, y ahora ya no tomo 100. El siguiente mes, ya estos 100 desaparecieron y hago la evaluación con 110. Mi valor en libros ahora es 110. Para que vayan tomando eso en cuenta. Para hacer la siguiente evaluación, ¿verdad? Al siguiente mes, voy tomando el precio más actualizado, el último que yo tenía registrado. Entonces, puede ser que al siguiente mes cambien las circunstancias porque él va cambiando. En mes 1 eran 100, para el mes 2 son 110. Para el mes 3 podría cambiar nuevamente. Ahí va a ir jugando el precio del mercado. Y nosotros tenemos la inversión o la tenemos que tener registrada siempre al último precio de mercado. Y en el otro caso que teníamos por acá, podría ser que me genere pérdida. Voy a regresar al caso original. Yo tenía mis títulos en 100. Hice mi corte y ahora resulta que están a 95. ¿Qué pasó aquí? Hay una pérdida de 5. Hago mi asiento por la diferencia y mis títulos quedaron
en 95. Cuando hago la siguiente evaluación, ellos son o tienen en libros un precio de 95. Y nuevamente, esta es una evaluación. Por eso dice ganancia no realizada en evaluación de títulos negociables. Es una ganancia o una pérdida que únicamente se genera a nivel de libros por un cambio en el precio de mercado. No estoy vendiendo los títulos, entonces nadie me está pagando dinero, no es una ganancia como tal, nada más es una ganancia a nivel de títulos en los libros porque el precio de mercado cambió. Diferente sería si yo ya estoy vendiendo el título, que es lo que vamos a ver ahorita. Bien, ¿hay alguna consulta con hasta aquí? ¿No hay consultas? Ok. Cuando yo hago la venta del título, ahora sí cambia un poco tanto el nombre de la cuenta como la situación, el panorama como tal. Cuando yo vendo el título, también puedo tener una ganancia o puedo tener una pérdida de acuerdo al último valor que había en el mercado. Yo voy a hacer aquí un poquito un ejemplo. Adquirí los títulos a 100, ¿verdad? Los títulos de hace un ratito. Hice la evaluación y me quedaron a 110, ¿verdad? Registré la ganancia por los 10. Y aquí es que esto sí está aquí. Registro esta ganancia, ¿verdad? Para llevarlo a 110. Y ahora decido vender el título. Cuando yo vendo el título, el precio puede ser más o puede ser menos. Aquí yo les puse que este es cuando hay ganancia. Así que el título yo lo evalué a 110 y ahora que lo voy a vender, el precio subió aún más. Ahora vale 115. Esta diferencia de 5 que yo me estoy ganando al momento de hacer la venta es la que vamos a considerar en este otro tipo de asiento. Este es un asiento cuando yo hago la venta del título. Yo tengo que dar de baja mi título por el último valor registrado. El último valor registrado es de 100, que es el valor cuando yo hago la evaluación del título y tengo que deshacerme del título que yo tenía. A mí me van a pagar lo que vale actualmente en el mercado y la diferencia la voy a registrar como una ganancia en venta. Y vean que ahora estamos hablando de una ganancia en venta. Y esta ganancia en venta tiene una diferencia con la otra ganancia. La otra ganancia era no realizada porque yo no estoy vendiendo. Aquí sí estoy vendiendo el título y por tanto se me están pagando ese dinero. Entonces, esta es una ganancia realizada y se llama así ganancia en venta de títulos negociables. El asiento base sería esas tres primeras líneas. Estas tres primeras líneas. Yo vendo la inversión, la doy de baja en mis libros, me pagan lo que valía en el mercado y la diferencia me lo gano como una ganancia. Pero si hubiesen intereses por cobrar o un ingreso por intereses ahí pendiente, ¿verdad? Que es, reitero, no siempre se va a dar, pero se va a generar en el tanto el emisor no pague todos los meses o que no pague con la misma periodicidad que yo hago cierres, van a haber intereses acumulados o van a haber ingresos por intereses. Es decir, aquí tendremos que repasar el tema de los asientos de ajuste del caso de los intereses. Esos intereses por cobrar y esos ingresos por intereses, en la medida que existan, se los vamos a sumar al precio. Entonces tenemos la transacción original y lo que tengamos de intereses
se lo vamos a adicionar al precio de mercado. Digamos que aquí hubiesen acumulados 12. Que aquí hubiesen acumulados $12 de intereses. Cuando hago la venta, esos $12 se suman al precio de mercado. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero la lógica es esta, ¿verdad? Doy de baja el título, la diferencia con el valor de mercado la registro como ganancia, eso es lo que me tienen que pagar, y si hay un interés acumulado, también me lo tienen que pagar, pero aparte del precio de la inversión. ¿Dudas con este asiento? ¿O dudas hasta acá? No, profe. Profe, Sí, pero nada más lo que no entendí es por qué la ganancia en venta de títulos negociables no es 15 en vez de 5. porque ya usted registró 10 acá. Ay, ya que ya no pude. Usted ya registró 10. Usted registró estos 10 En el asiento pasado. en el asiento pasado. Recordemos que este asiento, bueno, ya aquí me va a tapar todo, pero este asiento, ¿qué es lo que haces? Utilizas al debe la cuenta de inversión en títulos negociables. Es decir, que sí le aumenta directamente el precio de la inversión. Entonces, cuando usted la vende, ya está por los 110, no está por los 100 que estaban originalmente. Cada vez que usted hace la evaluación, va a subirle o va a bajarle el valor al título. Entonces, cuando usted hace la venta, ay, es que esto, ahí está. Cuando usted hace la venta, el título va por el último valor que tienen libros. Y el último valor que tenían libros era 110. Estos 10 de ganancia ya usted los había registrado en algún, ¿verdad? En el asiento anterior. Sí, profe, gracias, entendí. Okay. ¿Alguien más? No. Bien, vamos a la segunda posibilidad. Vean esto. Aquí voy a ahorrar un poquitito nada más para utilizar los mismos datos. Ay, Dios mío. Aquí está, ahora sí. Nuevamente les digo, lo que aquí, este es el caso, pues contrario. Voy a poner que fuera $95. Este es el caso contrario. Compro una inversión en 100, lo evalúo y resulta que me gané 10. Pero cuando lo vendo, ahora vean esto, el precio de mercado es 95. Mi precio baja de los 110 a los 95. Lo que voy a ganarme o lo que voy a registrar en bancos va a ser el valor de mercado de la inversión, que son 95. Mi inversión va a estar por el último valor de mercado, 110. 110. La diferencia entre el valor de mercado y el último precio registrado, ven, es una pérdida. Porque yo ocupo hacer que el asiento se balancee. Ocupo que lo que está en el debe sea igual que lo que está en al haber. Si estoy dando de baja algo que vale 110 y solo me están pagando 95 para comenzar, esa diferencia de 15 no la estoy recibiendo. Y ocupo balancear el asiento, la registro como una pérdida por los 15. Y ahí ya nos quedaría. Nuevamente, igual, si habían intereses acumulados,
de forma aparte a esta que es la transacción principal, que es la transacción del título, ¿verdad? Esto es la transacción del título. Perdón. Si hay un interés acumulado, me lo tienen que pagar también. Entonces, sin estos intereses, por algún motivo, el emisor no me había pagado una parte, me la va a tener que pagar el nuevo comprador. Y después a él se lo van a pagar, ¿verdad? Digamos aquí habían 15 intereses acumulados. Bueno, mejor voy a poner otro monto para que no nos confundamos. Habían 12 intereses acumulados, 20. Estos 20 de intereses acumulados se los vamos a sumar aquí a bancos. Entonces bancos va a ser 20 más los 95 que valía la inversión. Muy buena pregunta, Ronald. Le voy a llamar Ronaldo. Tenemos otro profesor en la cátedra que se llama así, perdón. Los asientos de evaluación dependen de la frecuencia con la que se haga cierres. Si la empresa hace cierres mensuales, todos los meses habría que hacer el asiento de evaluación. Si la empresa hace cierres con una periodicidad diferente, anual, bimensual, trimestral, semestral, con esa periodicidad se hace la evaluación. La evaluación se hace cada vez que la empresa tiene un cierre contable. Y este del título de venta se hace cada vez que se venda. Entonces, esa sería la frecuencia. Este cada vez que se venda y el otro cada vez que se hace un cierre contable. Está bien. No sé si ahí queda resuelta esa consulta. O si hay alguna otra consulta. Ok, pues te doy consulta. Vamos a ver. Sí, ya lo vamos a ver en práctica. Ok, voy a borrarles por aquí esto. Estamos listos con este asiento. Ay, perdonen, aquí algo sucedió y esto me lo repitió de arriba. Esto está de arriba, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Ajá. Ahora sí. Y al igual que todo lo que hemos hecho hasta el momento, esto tiene una presentación en los estados financieros. Específicamente vamos a tener cómo se presenta en el estado de resultados y en el estado de situación financiera. Los títulos, les dije, van a devengarnos un ingreso por intereses, un ingreso por dividendos. Eso los vamos a llevar a la cuenta o a la sección de otros ingresos. Y en otros ingresos vamos a meter el ingreso por intereses y el ingreso por dividendos. Y de la evaluación o de la venta también vamos a tener la ganancia no realizada en títulos negociables y la ganancia no realizada, perdón, la ganancia en venta de títulos negociables. Esto sí fue realizada. Todos los cuatro van a ir a la sección de otros ingresos. Por su parte, esto si yo tuviera una ganancia de fijo a fijo, tengo que tener, ¿verdad? Eso sí, el pago del interés o del dividendo. O sea, estos van de fijo. Los que no siempre se van a generar son las ganancias, porque vemos que podría ser más bien una pérdida. Todo depende del precio que tiene en el mercado. Si era mayor, es ganancia, pero si es menor, es pérdida. Entonces también está la sección de otros gastos. Y aquí es donde vamos a poner las pérdidas. Estas pérdidas también son dependiendo de lo que haya sucedido. Entonces puede ser, aquí es muy variado, de que puede ser que nos dé una ganancia o puede ser perfectamente
nos dé una pérdida. Si es una pérdida, lo llevamos a los otros gastos. Y la que sí va, bueno, también, eso es muy variado. Si había una comisión en compra, ¿verdad? En el asiento de compra que les dije, puede ser que haya un gasto por comisiones, ese se lleva aquí a otros gastos. Y también, pues, hay otra posibilidad que no lo vi o no está en el asiento. Voy a devolverme. Cuando yo hago la venta en títulos con, ¿verdad? Con ganancia o con pérdida, es posible, es muy posible que también nos cobren una comisión. Lo más posible es que se la cobren al comprador esa comisión, pero puede ser que al vendedor le generen alguna comisión por conseguirle un comprador a los títulos de él. Entonces, si hubiera un gasto de comisión, lo vamos a rebajar de bancos. Vamos a tener aquí el gasto por comisión que rebaja a bancos. Y lo mismo sucedería bajo el otro escenario de que yo vendo con pérdida. También es posible que cuando yo vendo con pérdida, ¿verdad? Eso es indiferente, me cobren una comisión. Entonces también le rebajamos la comisión a lo que yo recibo en efectivo. En todo caso, esos gastos de comisiones van a ir en la sección de otros gastos. En la sección de otros gastos vamos a tener los gastos por comisiones y las pérdidas, ya sean no realizadas o pérdidas en venta. Y finalmente, en la sección de activo corriente, vamos a generar, bueno, ya esto ya lo teníamos, ¿verdad? Creo que en algunos de los ejercicios aparecía uno que se llamaba inversiones temporales, que son estas inversiones en títulos negociables, que es la cuenta como la vamos a llamar. Es de corto plazo y recuerden que entonces el estado de situación financiera la estamos clasificando del más líquido al menos líquido. El más líquido, efectivo, bancos, ¿verdad? Eso es lo más líquido. Y después de bancos irían los títulos negociables. Y relacionado con él estarían los dividendos y los intereses por cobrar. Que esto es cuando, nuevamente, el emisor paga con cierta periodicidad, que es diferente a cuando yo hago el cierre, y entonces cuando yo hago el cierre no me han pagado los intereses, los pongo por cobrar. Y básicamente pues aquí eso sería la teoría de este tema. ¿Dudas con respecto al tema? Vean que sí tiene una teoría bastante pesada, ya ustedes lo verán, es muy cortita, pero sí es un poco pesada. Y la parte práctica pues no es tan complicada, está bastante sencilla. Lo que tenemos que tener cuidado es lograr diferenciar si tenemos ganancias, si tenemos pérdida, si hay intereses acumulados o no, si existen las comisiones o no, ¿verdad? Mucho de analizar la transacción que estamos realizando. Entonces, ¿hay alguna duda general? Bien, voy a... Perdón. Voy a tener por aquí la grabación.